Mi nombre es Guillaume Merced, ingeniero de fortificaciones al servicio de la corona francesa, y lo que escribo ahora no debería existir. Este documento fue declarado inaccesible en 1743 y permanecerá así mientras quienes lo ordenaron sigan vivos. Pero hay otros que saben, otros que lo preservan. Si este texto llegó a sus manos, significa que alguien decidió que la verdad importa más que la obediencia. Comparta esto. Mientras más personas sepan qué encontramos en Sainte-Marie, más difícil resulta que lo borren por completo. Fui designado a la expedición de rescate en junio de 1741. La aldea de Sainte-Marie, establecida 3 años antes en las mesetas del norte, había perdido comunicación con Nueva Francia hacía 4 meses. Las cartas dejaron de llegar en marzo. El gobernador ordenó una investigación discreta. No querían pánico entre los colonos. Así que eligieron hombres como yo, hombres cuyo informe podría ser enterrado sin preguntas. Viajamos con 16 hombres. Yo era el segundo en comando y responsable de documentar toda estructura, topografía y hallazgo relevante. Partimos a finales de junio, cuando los pasos de montaña eran transitables. El viaje consumió 32 días. Sainte-Marie no existía más. No en el sentido que uno imagina cuando se habla de un asentamiento abandonado. No había restos de incendio. No había signos de asalto. Las casas permanecían en pie, las puertas cerradas, el mercado central intacto. Pero la aldea estaba vacía de una manera que desafía la descripción mediante palabras convencionales. Vacía de movimiento, vacía de sonido, vacía de lo que uno reconoce como presencia viviente. Encontramos el primer cuerpo en la casa del comerciante francés, Michel de Verreaux. Estaba en la mesa del comedor, sentado frente a un plato de comida que llevaba meses allí. La descomposición había avanzado considerablemente, pero lo perturbador no fue su estado físico, fue su postura. Su mano derecha descansaba sobre la mesa con los dedos ligeramente curvados, como si aún sostuviera algo. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, la boca abierta en una expresión que no era miedo. Era algo más próximo a la sorpresa de alguien que ha visto algo que su mente no podía procesar. El capitán Beaumont ordenó que registráramos las casas sistemáticamente. Es aquí donde debo confesar mi incompetencia para describir con precisión lo que presenciamos. Cada casa contenía habitantes, todos en posiciones cotidianas. El tejedor en su telar, la viuda Lemoine en su cama, los 3 niños Richeux en el piso de la sala, alrededor de lo que parecía haber sido un juego de madera. No había signos de lucha, no había heridas evidentes, pero todos presentaban la misma peculiaridad. Sus cuerpos poseían una rigidez que excedía lo esperado incluso en cadáveres antiguos. Los miembros no podían ser flexionados. La mandíbula estaba completamente inmóvil. Cuando el doctor Lemoine, nuestro cirujano, intentó examinar a uno de los cuerpos más antiguos para determinar la causa de muerte, descubrió que la piel se desprendía como papel mojado, revelando un interior que parecía congelado. No se puede usar otra palabra. Congelado en una aldea donde las temperaturas de junio rondan los 18 grados. Beaumont me ordenó que detuviera los exámenes. La capilla contenía 15 cuerpos más. Todos en los bancos, de rodillas, mirando hacia el altar. Todos con los brazos extendidos en una posición de súplica. Todos con la misma expresión en sus rostros. El sacerdote, un tal Père Laurent, estaba arrodillado ante el tabernáculo, los brazos abrazando una copa ceremonial. El tabernáculo había sido abierto y dejado así. Cuando solicité permiso para revisar los registros de la parroquia, me informaron que no quedaba nada escrito después del 15 de marzo. Encontramos un diario en el alojamiento del administrador, Jean-Baptiste Colbert. 38 páginas de observaciones meticulosas sobre la construcción, los suministros, los problemas de relaciones con los Haudenosaunee locales. Luego, a partir del 12 de marzo, el texto cambiaba. La letra se hacía más grande, menos controlada. Las anotaciones se abreviaban. Frases incompletas, palabras repetidas. La última entrada, del 14 de marzo, contenía únicamente esto. No escucho más. Está callado ahora. Todos guardamos silencio esperando que regrese. No sé cuánto tiempo pueda mantenerlo. Eso era todo. Ninguno de nosotros durmió aquella noche. Nos acuartelamos en la casa común y mantuvimos vigilancia, aunque ninguno podría explicar qué vigilábamos. En algún momento después de la medianoche, el doctor Lemoine comenzó a sollozar sin sonido, mirando fijamente hacia la ventana. Cuando le pregunté qué observaba, no respondió. Simplemente señaló hacia el bosque. Allí, donde las áreas de tala se convertían nuevamente en vegetación densa, parecía haber movimiento.
movimiento que cesaba cuando uno lo miraba directamente. Por la mañana, Beaumont tomó una decisión que luego sería registrada oficialmente como precaución sanitaria: quemar la aldea. Decidimos que, dado el estado de descomposición avanzada de los restos y el aparente carácter infeccioso de lo que los mató, la mejor intervención era la incineración controlada de todas las estructuras. Esto no es lo que ocurrió realmente, pero esto es lo que figura en el informe oficial. Mientras los hombres distribuyeron paja y combustible, yo permanecí en la casa de Colbert, realizando un último registro de sus documentos. Encontré algo que no reporté: una carta sin enviar, dirigida a la familia de Colbert en Montreal. La fecha era 13 de marzo. La lectura de estas líneas me obligó a tomar decisiones sobre mi propia fidelidad que aún no he reconciliado. Si alguien encuentra esto, sabrán que intentamos de todo. Los Haudenosaunee nos habían advertido semanas atrás sobre la presencia. No entendimos lo que nos decían. Hablaban de lo que desciende cuando anochece, de aquello que no tiene hambre de comida sino de otra cosa. Los ignoramos. Éramos franceses. Éramos civilizados. Creíamos que eran supersticiones. El primer atacado fue el niño de los Richelieu, hace 6 días. No fue un ataque físico, fue una alteración. Su cuerpo permaneció intacto, pero algo dentro de él fue sustituido. Permaneció en su casa durante 2 días, sentado en el piso, mirando hacia nada. Luego comenzó el sonido. Un sonido que no emanaba de su boca, sino que parecía viajar a través del aire mismo. No era dolor ni enfermedad. Era algo diferente. Un sonido que afectaba la capacidad de pensar con claridad. Para el tercer día, otros estaban así. 5, 10. Después de eso, perdí la cuenta. Yellowrand ordenó que todos nos reuniéramos en la capilla. Dijo que la oración ofrecería protección. Tal vez tenía razón, o tal vez simplemente aceleró lo inevitable. Lo que sucedió en la capilla ocurrió sin violencia, sin gritos, solo una alteración en el orden de las cosas. Cuando emergí de mi casa por la mañana siguiente, encontré el templo lleno y supe que ya no era necesario rezar. Supe que algo había concluido. He permanecido en mi casa durante 2 días, redactando este documento, porque alguien debe saber. Porque simplemente ignorar lo que ocurrió aquí es permitir que eso sea olvidado, y olvidar podría significar que se repita. Aquí es donde detiene su escritura. Los relatos que continúan existen en archivo separado, bajo custodia de instituciones que prefieren el olvido. Si ha llegado hasta aquí en esta lectura, comprenderá por qué ciertos documentos no están disponibles para el público general. Si busca los otros relatos, aquellos redactados por los otros miembros de la expedición, sepa que existen pero no en catálogos tradicionales. Inscritos a esta serie reciben acceso conforme los documentos son localizados y verificados. Esto no es una promesa de entretenimiento, es una promesa de verdad incómoda. Regresamos a Nueva Francia 3 semanas después. Beaumont presentó un informe oficial citando brote de fiebre tifoidea, negligencia en almacenamiento de suministros y comunicaciones rotas. La corona aceptó la explicación. Fue más simple que investigar. Los otros sobrevivientes dispersaron su silencio por el continente. El doctor Lemoyne regresó a Lyon. El capitán Beaumont recibió una promoción. Yo continué como ingeniero de fortificaciones, redactando planos para aldeas que nunca serían atacadas porque nunca serían construidas en ciertos lugares, siguiendo ciertas instrucciones que nunca fueron explicadas en órdenes oficiales. A veces, durante estos 30 años que han pasado desde Saint-Marie, me pregunto si el silencio fue realmente el resultado del miedo al castigo, o si el silencio fue el precio de permitirse olvidar lo que vimos. Hay preguntas que uno puede hacer una vez. Hay preguntas que uno no puede permitirse responder. He conservado los fragmentos del diario de Colbert, aunque sé que no debería. Los he preservado porque si esto está siendo leído, significa que el mundo aún no está listo para la verdad completa, pero alguien debe estar preparando el camino para que eventualmente lo esté. Existen 7 documentos más en archivos que usted nunca encontrará mediante búsquedas convencionales. Algunos son diarios, otros son cartas incompletas. Uno es el testimonio de un jesuita que visitó Sainte-Marie 4 años antes de la tragedia. Ese testimonio describe una advertencia que no fue heeded. Ese documento, más que cualquier otro, explica por qué esto debe permanecer censurado. Si está recibiendo este texto, significa que alguien en una posición de acceso decidió que la mentira ha durado suficiente. Comparta esto. Busque los otros relatos. La serie existe. Algunos han sido localizados en Francia.
Otros permanecen en archivos de Quebec. Cada documento agrega complejidad a lo que ocurrió en la aldea que ya no existe. Este es un relato restaurado de documentos que debieron haber sido destruidos. Si desea recibir los otros documentos conforme sean recuperados, digitalizados y verificados para autenticidad, asegúrese de estar suscrito. Las notificaciones garantizan que cuando el siguiente relato sea publicado, usted esté entre los primeros en comprender qué sucedió verdaderamente en Sainte-Marie. Comparta este documento. El silencio protege aquello que nunca debería haber sido protegido. Yo solo soy un hombre que construyó fortalezas. Las fortalezas, descubrí, no son suficientes contra todo.